Bueno, buenos días a todos. Hoy estoy en el carro, estoy aprovechando que Carlos, mi esposo, y Judá, mi hijo, están en piscina. Entonces vamos a hacer el devocional mientras los esperamos. Y hoy quiero hablarles sobre un tema que fue sugerido. Y el tema principal es como que cómo yo identifico cuando Dios me usa o cómo identifico y qué hacer para que Dios me pueda usar en mi vida, ¿no? Para que yo pueda ser como ese agente transmisor de su conocimiento y de su gloria. Entonces, lo primero que quiero que aclaremos o que tengamos claro es que de por sí Dios desea usarnos, sea en cosas pequeñas, grandes, para Él no hay diferencia. Él realmente ese es el anhelo de su corazón. Él desea usarnos en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra familia. Él desea que nosotros seamos esos portadores de su gloria. Y hay un versículo que me gusta mucho que está en Jeremías 1:5, que Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento y Dios le dice a Jeremías que Él lo escogió antes de que naciera, y que dice así: antes de que te formas en el vientre te conocí. O sea, Él nos conoce antes de que estemos en el vientre de nuestra mamá, y antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto fue dado a Jeremías, a un israelita, pero sabemos que ahora como hijos de Dios nosotros adquirimos las mismas promesas. Entonces Dios nos escoge a nosotros desde el vientre, nos santifica y nos da por profeta a las naciones. ¿Qué es ser profeta? Ser profeta es simplemente hablar la palabra de Dios. Entonces eso es lo que Él quiere. Él quiere usarnos y Él nos escoge desde antes de la creación, antes de que nos cree, para hacerlo. También quería que tengamos claro que hay un versículo en Efesios que me gusta bastante, que dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos poner en práctica lo que aprendamos y podamos ser usados por Él. Entonces en sí, pues solamente hay que tener como un corazón dispuesto para poder servirle a Él, y seguro que Él va a utilizar cualquier situación para podernos usar. Sin embargo, yo estuve como meditando como cuáles son, entre comillas, como los requisitos para poder ser usados por Dios. Y no sé por qué Dios como que en toda la semana me estuvo hablando sobre 3 cosas bien importantes y me dio como pasajes bíblicos de acerca de esto. Entonces el primero, vamos a estar en Lucas 1, versículo 26, o bueno, sí, 26-27. Y es una característica que tuvo María, la madre de Jesús, en la cual podemos ver qué estaba dando ella para ella poder ser usada como la mamá de Jesús. Entonces dice así: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, porque seguramente como que nunca había tenido una experiencia igual, ¿no? Y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, y este es el versículo donde quiero que nos enfoquemos:
He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, miremos qué características tuvo María para poder ser usada como la mamá de Jesús, ¿sí? Ella fue obediente a lo que el ángel le estaba diciendo y tuvo completa disposición. O sea, ella nunca le dijo, no, es que yo voy a quedar mal porque yo todavía no me he casado con José y cómo va a ser que yo quede embarazada, qué va a decir el pueblo, qué se va a murmurar de mí, sino que ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, ella no dudó un segundo cuando el ángel le estaba diciendo esas palabras. Ella pudo haber tenido mil excusas, porque era virgen, porque no había conocido hombre, porque no se había casado, no era el tiempo. Y muchas veces nosotros le ponemos esas mismas excusas a Dios. O sea, no que María se las haya puesto, pero le ponemos excusas a Dios. Le decimos, no es el tiempo, no sé cómo hablar, no sé cómo hablarle a Jesús de ti. Pero ella tuvo completa disposición y obediencia. Y algo que me hace, o sea, cuando yo pienso en eso, ahora que estoy con mi hijo y que voy a tener otro, como que yo pienso, estoy leyendo como un libro acerca de la crianza y eso, y habla mucho sobre la obediencia. Dice que la obediencia es el acto que se comete sin excusa, sin desafío y sin excusa, sin desafío y sin demora, ¿sí? Son tres características de la obediencia, y esas características tuvo María. Ella no desafió al ángel, no le dijo, no, pero es que yo no he conocido hombre. Ella no le puso excusa y no lo hizo, y lo hizo sin demora. O sea, ella no dijo, no, pero ¿por qué no vienes después cuando yo me case? Entonces, cuando se supone que ya puedo estar embarazada. Entonces, así tenemos que ser con Dios para poder ser usados con Dios. Tenemos que ser obedientes y tenemos que tener un corazón dispuesto. Decirle, sí, Dios, cuando tú quieras, como tú quieras, en el momento que tú quieras. En el momento que tú quieras que yo vaya y le diga algo a esta persona acerca de ti, yo lo voy a hacer. Bueno, la segunda cosa que quiero que miremos, llamémoslo requisito, entre comillas, el segundo requisito que quiero que miremos se encuentra en Lucas y habla acerca, también va a hablar acerca de María, esta vez no María, la mamá de Jesús, otra María, y Marta. Entonces dice así, Lucas 10:38, dice: aconteció que yendo de camino, están hablando de Jesús acá, Jesús estaba yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces quiere decir, primero, que si Jesús se quedó ahí en la casa de Marta, seguramente eran conocidos, eran amigos, Jesús la quería, tenía o sea, como que ya eran amigos, ¿no? Porque uno no se queda en la casa de alguien así como así, ¿no? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Entonces, ¿cuál es la característica aquí principal que tuvo María a diferencia de Marta? María estuvo dispuesta a pasar tiempo con el Maestro, con Jesús. Y muchas veces queremos ser usados y queremos ser agentes transmitores de la palabra de Dios, de la gloria de Dios. Queremos impactar vidas, pero no estamos dispuestos a pasar tiempo con Jesús. No estamos dispuestos a esperar en Él y que Él sea enseñándonos a nosotros. Y no estamos dispuestos a, por ejemplo, a leer la palabra, a querer estar en su presencia. Entonces, ¿cómo vamos a ser instruidos si no vamos a la escuela del Maestro? Es igual que cuando vamos a la escuela secundaria y elementaria y a la universidad y bueno, todos los estudios. Si no vamos, no vamos a aprender. Entonces, es lo mismo pasa con Jesús. Si no pasamos tiempo con Jesús, si no estamos dispuestos a sacrificar nuestros propios intereses, porque Marta estaba afanada haciendo oficio, seguramente haciendo la comida para poder servirle a Jesús, pero Jesús mismo le está diciendo: Marta, Marta, no te afanes, que no se turbe tu corazón. María ha escogido la mejor parte, ¿sí? Y es estar a mis pies, escuchando mi voz y escuchando mi palabra. Entonces, para ser usados por Dios, tenemos que estar dispuestos a eso, a sacrificar nuestro tiempo
nuestros intereses personales para poder aprender de Él, para después así ser usados por Dios. También estamos, aparte de pasar tiempo con Él, también tenemos que estar dispuestos a sacrificar de nuestro tiempo para poder servirle. Y yo aquí voy a poner un ejemplo, y es que muchas veces estamos cansados, ¿sí? O por ejemplo en mi caso, que Judá está pequeño y que es agotador tener un niño pequeño corriendo todo el día, ¿sí? Y muchas veces Dios me pide que gaste tiempo con alguien, o sea, que invierta tiempo en alguien, ¿sí? Que, no sé, por ejemplo, yo podría estar ahorita mirando a Judá y a Carlos en la piscina, divirtiéndose, podría estar con ellos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a sacrificar de nuestro tiempo para poder servirle a Jesús. Bueno, y lo último que quiero que miremos está en Lucas. Y bueno, está en los 4 evangelios en realidad, pero el de Lucas me gusta mucho porque hace énfasis en una cosa. Y les voy a contar la historia porque ya se me está acabando el tiempo. Y habla sobre la alimentación de los 5,000 hombres, cuando Dios multiplicó los peces y los panes. Pero el versículo que quiero que nos enfoquemos acá está en Lucas 6. En Lucas 6, en Lucas 6, 7, del 7 al 15, entonces Jesús, mandó que la gente estaba con él hace bastantes días, hace como 3 días, y la gente tenía hambre y Jesús sintió compasión, entonces le preguntó a los discípulos, ¿qué les vamos a dar de comer? Y Felipe le respondió, 200 denarios, que era el dinero que ellos poseían, denarios de pan, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Entonces, lo que me gusta específicamente de cómo lo cuenta Juan el discípulo, es que él hace énfasis en que un muchacho ofreció sus 5 panes y sus 2 peces. Entonces, ¿qué necesita Dios de nosotros para que nosotros podamos ser usados? Que nosotros estemos dispuestos a dar nuestros recursos. Tal vez esos 5 panes y esos 2 peces era lo único que ese muchacho tenía, con lo que la lonchera, con que la merienda, con que la mamá lo había mandado, y él estuvo dispuesto a sacrificar sus 5 peces y sus 2 panes, y tuvo fe que algo haría Jesús. Y eso también quiere Jesús de nosotros, que nosotros estemos dispuestos a sacrificar lo que Él nos ha dado, porque ni siquiera es de nosotros, sino que la provisión que Él nos ha dado a nosotros, estemos dispuestos a ponerlas en las manos de Él para que Él la pueda multiplicar. Y aquí les pongo un ejemplo. Muchas veces queremos ir a impactar a alguien, hablarle de Jesús, o queremos consolar a alguien, pero no estamos dispuestos ni siquiera a ir a una cafetería y comprarles un café y comprarles un pan para poder compartir con ellos. Dios mira eso, Dios mira los pequeños detalles de tu corazón, cómo tú quieres servirle. Muchas veces yo estoy agotada, no sé, ha sido un día largo después de la iglesia o después de 1000 cosas que hacemos, y yo le digo, ok, Cani, invitemos a alguien a la casa, ¿sí? Así yo esté cansada, vamos a cocinar para esa persona. ¿Por qué? Porque yo sé que ese momento es importante para esa persona. A pesar que para mí es un momento cansado, yo sé que para esa persona va a significar mucho. Entonces, para resumir, los requisitos que necesita Dios de nosotros para que nosotros vamos a ser instrumentos es disposición y obediencia, que nosotros estemos dispuestos a pasar tiempo con Él y que estemos dispuestos a dar nuestros recursos, los recursos que Él nos ha dado para poder servirle a Él. Espero que este devocional haya, tocado algo de sus vidas y que estemos más abiertos. Dios siempre nos quiere utilizar. Él solamente
quiere disposición, quiere que nosotros pasemos tiempo con Él y quiere que nosotros estemos dispuestos a ofrecer los recursos que nosotros tenemos para poder ser usados. Y así seguramente Él nos va a poder utilizar en nuestros colegios, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con todas las personas. Vamos a orar para que esta semilla que Dios ha implantado hoy no sea arrebatada, no sea robada, sino que pueda definitivamente quedarse en nuestros corazones. Y este tema fue algo que me ministró totalmente a mí primero, o sea, que me tocó mi corazón primero, porque realmente muchas veces le pido a Dios, Dios, yo quiero ser usada, ¿sí? Y Dios me tocaba con eso, o sea, estás dispuesta a darme tu tiempo, estás dispuesta a darme tus recursos, estás dispuesta a obedecerme, a tener disposición cuando yo te hable, sin excusas, sin desafíos, sin demora. Entonces, eso fue algo que realmente tocó mi corazón primero y por eso es que se los estoy compartiendo a ustedes. Oremos y bueno, que tengan buen día. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Dios, por tu presencia, Señor. Te damos gracias, Dios, porque yo sé, Señor, que tu palabra no regresa vacía, Señor, y lo que tú, Dios, has compartido conmigo primero, Señor, yo sé que también va a impactar, Señor, la vida, Dios, de mi familia, la vida de las personas que escuchan este devocional, Señor. Te pedimos, Dios, que podamos ser obedientes cuando tú nos hables, Señor, que estemos dispuestos a dar de nuestros recursos, Señor, y que estemos dispuestos a pasar tiempo contigo, Dios, para que así, Señor, tú nos puedas utilizar como un instrumento de tu reino, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, Señor. Háblale, Señor, en intimidad, Señor, y que seas tú, Señor, cada vez revelándose más a nuestras vidas. Te damos gracias, Papá Dios. Amén. Bueno, que tengan buen día. Chao.